Gloria al Señor Jesucristo. Cordial saludo, Iglesia de Dios. En esta hora es una bendición saber que Cristo está con nosotros para bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. En estos tiempos donde está de moda tomar la temperatura, revisar cómo está el nivel de temperatura en el cuerpo de las personas para detectar el contagio que pueda haber, y es ahora así donde se define si está dentro de la pandemia o si aún está fuera de ella. Bueno, considero muy importante que entremos en un tema para este tiempo y relacionemos la vida espiritual, la vida cristiana. Cada creyente, cada cristiano, para mirar, revisar el nivel, la temperatura espiritual. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está tu temperatura espiritual, hermano y hermana? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, creo que a la luz de este texto podemos notar que hay una temperatura y Cristo está hablando de ella. Hablamos del frío. Frío indica anímico, con afinidad con las propensiones pecaminosas naturales. La persona en la cual la carne es más el principio rector, incluso es por los instintos animales. El elemento no físico que lo hace a uno vivo, consciente del medio ambiente y debe distinguirse del espíritu, que es un distintivo del hombre como elemento de comunión con Dios. Bueno, ahora tibio. A este se le considera como carnal. Pertenece a la carne, es decir, por extensión corporal, temporal o por implicación animal, no regenerado, en sí carnal. El tibio es gobernado por la mera naturaleza humana, no por el Espíritu de Dios. Segundo, tiene su asiento en la naturaleza animal o
despertado por la naturaleza animal. Tercero, humano, con la idea incluida de depravación. Cuarto, perteneciente a la carne. Quinto, al cuerpo, relacionado con el nacimiento o linaje. El problema del pecado está en primera persona. La gente tiende a echarle la culpa a los demás de su pecado, de sus errores, de sus faltas. Pero el pecado está en primera persona. Por eso hay que tomar la temperatura para ver la igualdad o diferencia de altura que tenga de su vida espiritual. El cristiano carnal, que está en la niñez, o espiritual, que llegó a la madurez. Altura que llega al lugar de encuentro con el Señor Jesucristo, porque crecemos espiritualmente hacia Él. La figura de la frecuencia bíblica de nuestro tema es el insigne apóstol Pablo. Punto de partida, la carne, o sea, carnal. Punto de llegada, el espíritu, espiritual. Romanos capítulo 7, verso 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Las palabras de Pablo. Trascender de ser una criatura de la carne, o sea, carnal, no espiritual, que es esclava bajo el control del pecado. Sí. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, dicen las Escrituras. Ahora, ¿a quién se refiere Pablo cuando usa el término en primera persona yo? ¿Está hablando de sí mismo como creyente o se refiere a su pasado cuando no era creyente? ¿Se está refiriendo a sí mismo como un creyente maduro o a un creyente inmaduro? La respuesta a esta pregunta tiene grandes implicaciones para nuestras propias vidas cristianas. Vamos a mirar el texto de Romanos capítulo 7, verso 14, y vamos a dividirlo en dos partes, primera y segunda. Tomemos la primera y vamos a mirar esto como la primera parte de un termómetro. Primera parte. Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. Cuando Pablo se refiere a la ley, se refiere a la ley moral de Dios. La ley ceremonial se cumplió en la muerte del Señor Jesucristo. La ley civil no era aplicable a los judíos en Roma en los días de Pablo. Por ende, el apóstol Pablo se está refiriendo a la ley moral y dice que ya saben que es espiritual. Es decir, la ley moral sigue siendo útil hoy para fines espirituales. Vamos a la segunda parte.
mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Está Pablo refiriéndose a sí mismo como un creyente maduro en Jesucristo? Esta designación es importante porque usted y yo, como creyentes, deberíamos poder identificarnos con Pablo en esta declaración. Observemos una consecuencia lógica por la cual Pablo se está refiriendo a sí mismo. Primero, vamos a lo que es un cambio en tiempos verbales. Pablo estaba discutiendo su estado previo a la conversión. Representaba su vida pasada antes de Cristo. Pablo cambia del tiempo pasado y comienza a usar el tiempo presente, yo soy. O sea, la experiencia actual. En Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿quién soy? Pregúntate a sí mismo, ¿quién soy? Allí donde estás, en ese trayecto, en ese recorrido de tu vida hacia Dios, ¿quién eres? Punto de partida: la carne, carnal. Para tomar la temperatura espiritual, el termómetro empieza en un punto de partida que es la carne, la carnalidad. Por lo tanto, significa que soy un incrédulo aparte de Dios, un esclavo del pecado. Ese es el punto de partida. Yo soy. En tiempo presente, en primera persona, porque sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. Pablo lo dice en tiempo presente, Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que Pablo nos dice acerca de su lucha actual contra el pecado es la misma lucha que usted y yo enfrentamos diariamente como cristianos. Puedo querer lo que es correcto, pero no puedo realizarlo. Tengo la intención y la urgencia de hacer lo correcto, pero no tengo poder para llevarlo a cabo. Ahora, esta lucha con la naturaleza pecaminosa no significa que estamos perdidos. Más bien, indica que la lucha es una confirmación de que somos salvos. Pues antes de convertirnos a Cristo, no estábamos luchando contra el pecado en nuestras vidas. Ciertamente, no como lo hacemos ahora. Antes de conocer a Cristo, solo existía nuestra naturaleza de pecado que nos llevaba por el camino ancho de un estilo de vida de pecado. Pero ahora que tenemos un nuevo corazón,
y una nueva naturaleza, experimentamos este conflicto interno. Entonces, la primera razón por la que Pablo está escribiendo como cristiano es en primera persona, yo. Segundo, amor por las Escrituras y odio al pecado personal. Solo un cristiano nacido de nuevo tiene un profundo amor por las Escrituras y un profundo odio por el pecado personal. Como dice Pablo dentro del tiempo en Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si la causa hubiera dependido de nuestros esfuerzos, habríamos languidecido, porque no solamente reteníamos los recursos que Dios nos había prestado, sino que nosotros reteníamos nosotros mismos también. Hoy, haciendo lo que odio, dice Pablo. Y es una declaración pública de Esteban con la que quiero cotejar. Cuando le dice a los judíos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esa no es la percepción con la que habla un incrédulo, sino la de un cristiano que piensa con la mente de Cristo. Pablo afirma que la ley es buena. El apóstol Pablo habla con certeza. Practico lo que no quiero. El apóstol con toda certeza evidencia que ha tenido un cambio en los deseos de su corazón. Célebre en su nueva percepción de la realidad. Este cambio de afecto es el resultado del nuevo nacimiento. Un hombre nuevo en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo, desde las alturas del yo, percibe el lugar más interior donde se sitúa su nueva vida en el Espíritu. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es la expresión de un cristiano espiritualmente auténtico. Solo un cristiano tiene un profundo amor por las Escrituras junto con un profundo odio por el pecado personal. Esta certeza solo se halla en un corazón que tiene a Cristo. En el fondo de su alma regenerada, en la línea divisoria del aliento de vida y del espíritu. Solo dentro de este estado de espiritualidad se puede desarrollar el amor a los mandamientos de Dios
el odio al pecado que viola la ley de Dios, que nos pone contra la moral o nos aparta de ella. Ahora, tenemos la conciencia de que Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. En Efesios, dice el apóstol: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con su poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 5, verso 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pablo muestra que incluso si una persona conoce la ley, no hay diferencia en su comportamiento. En conformidad con la realidad, digo, necesitamos a Cristo, que es el nuevo camino vivo y eterno. En tercer lugar, dando gracias a Dios por la liberación. Pablo da gracias a Dios por la liberación de su cuerpo de muerte. Después de lamentarse por su lucha con el pecado y gritar un grito desgarrador desde las profundidades de la desesperación: ¡hombre miserable! ¡Hombre infeliz! ¡Lamentable y miserable que soy! ¿Quién me liberará y librará de los grilletes de este cuerpo de muerte? Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Es la pregunta. Pablo responde: en ninguna manera. Romanos 7:13. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pánico de la humanidad es porque la muerte está alojada en su cuerpo. Ese es el pánico. Si la muerte estuviera en otro lado, pues bueno, la podemos evitar, pero no, es que está alojada en el cuerpo y busca alojarse en nuestro cuerpo. La forma más rápida de morir en estos tiempos. Pablo declara: gracias a Dios
puedo expandirme hasta lograr percibir algo muy grande con mis sentidos, hasta llegar donde está alguien que había tomado mi delantera. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo. Entonces, yo mismo, con todo mi ser, en proceso de regeneración, brindo un servicio dividido. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo demostró la obligación de ser santificado. Él discute la posibilidad de la santificación solo para el hombre renovado con y en la obra del Espíritu Santo. Esa es claramente la exposición de un cristiano, no la exuberante confesión de un incrédulo. En cuarto lugar, una creciente conciencia del pecado personal. Qué interesante esto. Como cristiano maduro, Pablo crecía de una creciente conciencia de pecado. A medida que se acercaba al Señor, se acercaba a la luz de la santidad de Dios que expone el pecado. Como bien lo dijera el insigne Juan, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque Dios es luz y no hay oscuridad en Él en absoluto, no de ninguna manera. A medida que se acercaba a la luz revela más perfectamente las imperfecciones que estaban en él. A medida que maduró como cristiano, se volvió cada vez más sensible al pecado de su propia vida. El crecimiento transitivo del apóstol Pablo es muy notable y es muy interesante para nosotros hoy. Avanza con mayor intensidad, dando mayor valor a su vida espiritual, alcanzando mayor calidad de sus cualidades en Cristo. Y tenemos entonces una secuencia, un sucesivo. En el año 55 después de Cristo, Pablo escribió la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo confió en su carta: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, tomamos el menos digno de los apóstoles y vamos a ubicar esto en una suma. A medida que pasaba el tiempo, Pablo continuó creciendo y madurando en el Señor, avanzando en el camino de la santificación.
5 años después, en el año 61, mientras estaba en su primer encarcelamiento en Roma, Pablo escribió la carta a Efesios. En ese momento declaró: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Soy menos que el más pequeño de todos los santos. Lo sumamos. Es notorio su nivel espiritual por la percepción con que proclama a los gentiles las riquezas interminables, insondables, incalculables e inagotables de Cristo. Esto refleja una mayor conciencia de pecado. El menos digno de los apóstoles, primero, soy menos que el más pequeño de todos los santos, segundo. Entre los años 63 al 66, Pablo escribe la primera carta a Timoteo. Y notamos, para ese tiempo se ve el rastro que ha dejado el desarrollo de su crecimiento espiritual y dice: Pablo fiel y digno dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. La suma del crecimiento espiritual entonces nos da lo siguiente: el menor digno de los apóstoles, soy menos que el más pequeño de todos los santos. De los pecadores, yo soy el primero. Este es un dicho fiel, mejor, fiel es el dicho. Una frase favorita, digna de toda aceptación. El apóstol describe la recepción de la cual el dicho es digno como completo y excluye toda duda. El Señor Jesucristo llegó al mundo para salvar a los pecadores, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Es la misión que encontramos en el Santo Evangelio. Pablo dice: yo soy el primero, no el principal pecador, sino la instancia representativa de la paciencia de Dios aplicada a un transgresor de sus actitudes y dureza. Sin embargo, da la impresión de un declive o descenso en la vida del apóstol. Es algo que a simple vista cualquiera pensaría así, con la mente del hombre moderno. Podríamos pensar que el apóstol Pablo está retrocediendo en su vida cristiana, yendo de mal en peor. Pero en realidad, Pablo está progresando en la dirección correcta. Se está volviendo cada vez más humilde.
se está volviendo humilde en la presencia del Señor Jesucristo. Es cada vez más consciente del pecado en su vida y de su necesidad del Señor Jesucristo. Él no se considera sin pecado, pero sí llega a evitarlo cada vez más. Hay una mayor sensación de conciencia de su propio pecado a medida que crece en su vida cristiana. No le toma tanto tiempo ser condenado por su pecado como lo hizo alguna vez. Está más listo para confesar y arrepentirse de ello, porque se está acercando cada vez más a Dios. Lo que encontramos en Pablo es un creyente maduro que tiene una mayor conciencia de su pecado. ¡Qué interesante! Ahora el apóstol Pablo ha pasado de ser discípulo de Gamaliel para estar cerca del Señor Jesucristo, su nuevo maestro. Cuanto más cerca un hombre vive de Dios, más intensamente tiene que llorar por su propio corazón malvado. Nuestro Salvador Jesucristo fue tentado en todos los puntos de la vida. Los apóstoles, que eran muy inferiores al Señor Jesús, no escaparon de estas tentaciones ni ignoraron estos conflictos. Y nosotros no somos superiores. Si bien usted fuera más santo y más profundamente enseñado que yo, no obstante, tienes las mismas pruebas que soportar. No en algunos aspectos, es más, duramente probado como yo. Entonces, usted y yo debemos alcanzar la santificación cerca del Señor Jesucristo, y nuestras faltas deben ser censuradas por Él. Aleluya. Es un deber cristiano forzar nuestro camino hacia el círculo interno de la santidad. Tenemos la misma luz que tenía Pablo. La misma gracia es accesible para nosotros hoy. Y el Señor Jesús vino como el Hijo del Hombre, y muy hombre, verdadero hombre, hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Hebreos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban duramente toda la vida sufriendo, sujetos a servidumbre. Y dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta ahora, esto puede tender a nuestro consuelo y nuestro aliento.
cuando descubrimos que estamos involucrados en una batalla en la cual los apóstoles mismos han tenido que luchar. No lo olvides. Tenemos una guerra interna entre la carne y el espíritu. Hay una guerra feroz que se desata dentro del creyente, entre su carne y su espíritu. Cuando nos convertimos a Cristo, nuestra conciencia ya iluminada nos confronta con el pecado. Así que, hermano y hermana, a la luz de este termómetro puedes medir la temperatura espiritual que tienes en tu vida. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo.